Preparemos nuestros corazones para ser enriquecidos con la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Encienda sus celulares o abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Me permito leer la palabra de Dios. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Incline su rostro y responda esta pregunta en su corazón. ¿Cuál es tu papel en la iglesia, en tu familia y en la sociedad, ahora que la maldad aumenta tanto? ¿Cuál es tu papel en la iglesia, en tu familia y en la sociedad, ahora que la maldad aumenta tanto? Oremos con base a lo que acabamos de leer. Padre, estamos delante de tu presencia, agradecidos por tu amor, porque aún siendo pecadores no nos rechazas y te compadeces de nuestra condición y no pagamos conforme a nuestras iniquidades. Te hemos fallado, Padre, no solo una vez, ni dos, ni tres, muchas veces, alejándonos de ti, pero tu palabra me enseña que tus misericordias son nuevas cada mañana y un corazón contrito tú no lo rechazas. Señor, reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos de ello, de haber negado nuestra adoración a ti e ir en busca de nuestros propios deseos. Ayúdanos, Señor, a que cada día sea una oportunidad para acercarnos a ti y borrar esa barrera que nos impide tener un encuentro cercano contigo y con el prójimo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Esta noche nos acompaña el pastor Edison Ramírez con la predicación Cruce de Fronteras, al encuentro del juicio divino. Buenas noches, familia, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Cruce de fronteras, al encuentro del juicio divino.
El relato que ha sido plasmado con mucha belleza literaria en el capítulo 6 del Génesis, los versículos 1 al 8, narra el primer episodio de yugos desiguales en uniones sexuales prohibidas entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, cumpliendo además una función muy bella en el libro del Génesis, literariamente hablando, que consiste en servir de introducción e iluminación para entender el juicio que viene a continuación, el diluvio. El diluvio fue un acto a través del cual Dios se pronunció para dejar muy en claro su disgusto por el pecado, el asco que éste le provoca y la ira divina que éste desata. ¿Qué fue lo que provocó esta reacción justa y santa que casi extingue al mundo? Génesis capítulo 6 dice que la maldad humana fue grande y que los pensamientos de esa generación estaban inclinados al mal. Los relatos primigenios van en el libro del Génesis, desde el capítulo 1 hasta el 3. Luego el texto sagrado nos empieza a introducir en mini biografías de los primeros patriarcas, Caín, Lamec, Set, y concluye con una corta genealogía. Genealogías son esas largas listas de nombres del hijo, del papá, del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, una corta genealogía de los descendientes de Adán que empieza con Adán y termina con Noé. El autor con esta presentación pretende hacer un sándwich literario. Me explico. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 del Génesis se nos muestra cómo crece la primera población del mundo entre dos Adanes. El primero es a través del cual Dios inicia su proyecto de humanidad para poblar la tierra y que la administrara. Y claro, Adán y Eva son los protagonistas de este proyecto divino. Luego el capítulo 5 termina con Noé, el nuevo Adán, el nuevo hombre a través del cual Dios vuelve a confiar para poblar la tierra de seres humanos y que éstos administren la creación de Dios. Aproximándose el relato al personaje de Noé en el libro del Génesis, el escritor interrumpe la secuencia con un preludio que señala la intensificación de la maldad y a su vez establece la base que explicaría, diría el doctor Milton Acosta, por qué Dios tomó una decisión tan drástica. Los seres creados por Dios con inteligencia, personalidad, libre albedrío, cruzaron fronteras, transgredieron límites puestos por su Creador para el bien de la humanidad. Y con este acontecimiento, Dios intervino para salvaguardar sus propósitos eternos con todo lo que había creado. Dicho esto, ahora adentrémonos a la narrativa bíblica. La Sagrada Escritura es contundente al decir que Dios hizo al ser humano para que poblara la tierra y fuera el Señor de ella. Señor sobre los animales, Señor sobre las aguas y la vegetación. Escúchese bien, para que el ser humano fuera su Señor, no su verdugo. El ser humano empezó a cumplir con el propósito de la creación. Empezaron a multiplicarse tal cual Dios los bendijo, pero como su padre Adán, escogieron las sendas de la rebeldía. Mejor dicho, multiplicaron su maldad. Hay un debate teológico sin resolver por la manera en que se ha de entender la expresión hijos de Dios, debate que no voy a resolver hoy y que nunca lo voy a hacer. Lo que sí haré es exponer las Escrituras a la luz
de la luz que el Espíritu Santo me da para leer la Biblia. No podría ser más. Dice la Biblia que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Llama mucho la atención que el escritor no dijo que las mujeres también eran hijas de Dios. Como también llama mucho la atención que el escritor no dijera que los hombres eran hijos de los hombres, o por lo menos la parte masculina del relato. Los actores masculinos involucrados en este episodio eran hijos de Dios, y las actrices del mismo episodio son hijas de los hombres. ¿Por qué esta distinción, hijos de Dios, hijas de hombres? El autor está siendo claro, enfático, quiere marcar con intensidad la diferencia que hay entre unos y otras. Unos son los hijos de Dios, otras son los hijos de los hombres. No pertenecen al mismo clan. El autor quiere evidenciar unas uniones en yugo desigual. Quiere mostrar lo aberrante que es cruzar una frontera que Dios trazó como límite para que los seres vivos, los seres racionales, la respetaran. Pero como acabamos de leer en la Escritura, no fue así. La expresión hijos de Dios en los relatos del Génesis son una referencia para señalar a seres celestiales, los cuales no son humanos, son creación de Dios, son reales, son personas, pero no son humanos, son ángeles. En Génesis, los cielos y la tierra no son realidades ajenas, diferentes. Los cielos y la tierra son parte de una sola creación. Así como cara y sello en una moneda no son dos cosas diferentes, son dos cosas de una misma moneda. Los cielos y la tierra no son realidades ajenas, son parte de la misma creación. Son como dos caras de una moneda, son una sola creación. En el Génesis, lo celeste y lo terrestre podían interactuar, como bien leímos en los relatos de Génesis capítulo 3. Note por favor que hay un ser extraño, ajeno, no es humano, no es animal, pertenece a otra realidad. No, pertenece a la misma realidad, pero es de otra naturaleza, es lo que quiero decir. Y es la personificación del Satán en una serpiente dialogando con Eva. Como si los seres celestes ya fueran que todavía estuvieran en su integridad celestial o seres caídos. Pero note que en el Edén podía haber esa interacción. Nótese usted que cuando Adán y Eva pecan, Dios se manifiesta en el Edén. El cielo y la tierra tenían un encuentro y ese encuentro era en el hermoso jardín. En el Génesis, lo celeste y lo terrestre podían interactuar muchas gracias, hermano. Como bien lo hemos leído, y en este relato interactúan tan profundamente que hasta las mujeres pudieron tener sexo con ángeles. La depravación del pecado ha infectado toda la creación buena en gran manera de Dios. La lujuria y el apetito desmedido e incontrolado por el sexo llevó a estos seres, ángeles y mujeres, a cruzar unas fronteras rotundamente prohibidas. Desconocemos el misterio de cómo ángeles tuvieron sexo con mujeres humanas, y ese no es el punto sobre el cual el autor del Génesis espera nuestro enfoque. El autor espera que nuestro enfoque sea sobre el problema terrible, abominable, atroz, descarado, deshumanizante que es el pecado. Cuando el texto dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, la palabra hebrea que tradujeron al español como hermosa es tobot, que es la palabra que se usa para traducir deleite, placer. Los hijos de Dios literalmente codiciaron a esas mujeres desde un corazón embotado de lujuria, las miraron con deseos morbosos porque percibieron que en ellas podían experimentar placer. Los hijos de Dios literalmente codiciaron a esas mujeres con deseos morbosos.
Como consecuencia de esta unión abominable, ángeles y mujeres, nacieron unos bebés extraños, gigantes, dice el texto. Nefilim es la palabra hebrea para decir monstruos, gigantes, seres derribados como caídos, como si fuesen siervos del mal, patanes. El hecho de que ángeles y humanos se unieran sexualmente ya era en sí el colmo de la maldad. A esto agregue que los hijos de esta unión eran nefilim, gigantes, seres caídos, amantes de la guerra, y textos apócrifos, por ejemplo, como el libro de Enoc. El libro de Enoc es citado en San Judas, y el libro de Enoc dice que estos nefilim les enseñaron a las mujeres a hacer hechicería. El pecado rebasó los límites de la paciencia de Dios, entonces el Creador reaccionó. Y a modo de reacción, Dios dijo dos cosas. La primera es: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. La segunda cosa que Dios dijo fue: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. La desproporción de la maldad condujo a la humanidad hacia un encuentro con Dios, con sus juicios. Y aquí debo aclarar dos cosas. Primero, cuando digo la desproporción de la maldad, no significa que hay proporciones de maldad que sean válidas, proporciones que Dios acepta. No, señores. Lo que sí quiero decir es que hay un momento en que la maldad agota la paciencia de Dios. Y este fue el caso de Génesis capítulo 6. Lo segundo que quiero decir es que desde el capítulo 3, los juicios de Dios son contundentes y no tolera el más mínimo pecado. Dios llevó juicio sobre Adán cuando pecó. Maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. A la mujer también le pronunció juicios por su pecado. Le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. En el capítulo 4, igualmente pronunció juicio sobre Caín cuando mató a su hermano Abel. Le dijo Dios a Caín: ahora quedarás bajo maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, mire la maldición que Dios le dio a Caín: no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Note pues que los juicios que caen sobre la tierra en el capítulo 6 no son los primeros juicios que Dios pronuncia sobre el hombre pecador. El primer pecado que el ser humano cometió, Dios no lo pasó por alto. Trajo juicio sobre Adán. No se lo perdonó a Eva, trajo juicio sobre Eva. Y al primer homicidio, Dios tampoco pasó por alto eso. Inmediatamente maldijo a Caín. Juicios de Dios por el pecado humano, porque Dios es intolerante con cualquiera sea el pecado que podamos cometer. La terquedad humana para insistir en sus pecados lleva a las personas a un encuentro con los juicios de Dios. Esto es inevitable. Usted insiste en pecar, téngase fino entonces, porque el juicio del Señor sí vendrá. Habrá un momento en que rebosarás o rebasarás la paciencia de Dios. Y la reprimenda será impresionante.
Muchas personas al leer el juicio divino centran la atención sobre el arrepentimiento de Dios y no sobre los juicios de Dios. La intención del autor recae sobre los juicios de Dios, pero esa expresión de que Dios se arrepintió llama mucho la atención, casi de manera inmediata. No es la intención del texto, sin embargo, abordemos un poco la situación. La Biblia dice en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Para no hacer larga la cosa, solo voy a tomar en comparación lo que dice Génesis 6:8 con Números 23:19. En Génesis 6:8, el arrepentimiento en Dios no es que Él reconozca su pecado. Y lo voy a tomar porque es una aparente contradicción, ¿no? En un texto dice que Dios no se arrepiente y en el siguiente está diciendo que Dios sí se arrepiente. Entonces la Biblia se contradice. En Génesis 6:8 les estaba diciendo que el arrepentimiento en Dios no es que Él tenga que reconocer algún pecado, lo tenga que confesar y por lo tanto necesita arrepentirse. No. Dios es un ser emotivo. Dios manifiesta sus emociones, si está alegre, si está enojado, en fin. Ese día, cuando vio que los seres humanos que había creado su imagen y semejanza cruzaron un límite de este tamaño, lamentó haberlos creado, sintió pesar, cambió su sentimiento a causa del pecado del hombre. En ese sentido, Dios se arrepintió en el capítulo 6. Ahora bien, ¿por qué decimos entonces, o por qué dice la Biblia entonces, en Números 23:19, que Dios no es hombre para que se arrepienta? En el contexto de una profecía que estaba dando Balaam, el contexto nos permite decir que Dios es fiel, que Él no incumple sus promesas. Él se mantiene firme al pacto que selló con su pueblo Israel. Mira como dice el versículo completo, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Cuando Dios hace un juramento, una promesa, un pacto, Él empeña su palabra y lo cumple porque lo cumple. Jamás se va a arrepentir de empeñar su palabra y cumplir lo que prometió. Otra cosa es cuando Dios cambia de sentimiento al ver lo que sucede con el hombre. Lo creó con una ilusión extraordinaria, son mi imagen y semejanza, pero 6 capítulos después, esa imagen y semejanza de Dios estaba desilusionando a su Dios. En ese sentido, Dios se arrepintió. Mientras en Génesis el contexto es el dolor que le causó ver su creación cruzar las fronteras prohibidas, le hizo cambiar de parecer. En ese sentido se arrepintió. En Números, lo que Dios está afirmando es que Él cumple sus promesas, no se arrepiente. Son dos cosas supremamente distintas. Dios sí cambia de parecer, de actitud frente a una realidad humana de arrepentimiento o de persistencia en pecado. Es decir, Dios sí se arrepiente. Lo vemos en el caso de Jonás. ¿Qué le puso a Dios a pregonar a Jonás en la ciudad de Nínive? Dígale que en 40 días la voy a destruir. Antes de que llegara el día número 40, ¿qué había hecho Nínive? Se arrepintió. Y frente al arrepentimiento de la ciudad, ¿qué hizo Dios? Cambió de parecer. En ese sentido, Dios sí cede frente al arrepentimiento humano o a la persistencia de pecado humano. Pero cuando Dios da una promesa, cuando Dios empeña su palabra en un pacto, Él no se arrepiente, la cumple porque la cumple. Esto es lo que quiere decir la aparente contradicción de la Biblia. La humanidad del siglo XXI viene cruzando las fronteras
Escúchenme bien, la humanidad del siglo XXI viene cruzando las fronteras que conducen a los hombres hacia el aumento desproporcionado de su maldad, hacia la depravación de lo que aún nos queda por depravar más, y empezamos a rebasar los límites de la paciencia de Dios. El Dios omnipotente no solo ha salido al encuentro del ser humano y de su creación para manifestarles su amor, su gracia, su bondad, su generosidad, su restauración. También ha salido y sale al encuentro del ser humano y de su creación para manifestarle sus juicios. Regularmente el hombre posmoderno rechaza la idea de la justicia de Dios, igual que una parte significativa de la iglesia. Este rechazo a los juicios divinos responde a nuestra ignorancia del carácter santo de Dios y a una ilusión siempre fallida de querer manipular todo aquello que de Dios nos desagrada, entre ellas sus juicios. Traducimos los juicios divinos como si estos fuesen actos injustos, incongruentes con el amor de Dios, contradictorios con su misericordia, inaceptables desde cualquier punto de vista. Intuyo como un reclamo a Dios, como si Él tuviera que darnos justificaciones por sus juicios, como si Él tuviese que explicarnos o pedirnos permiso para proceder con justicia. Y así vamos siendo como descarados, además de pecadores presumidos de ser jueces de Dios. Dios es santo y su santidad es el único atributo que Él eleva a la tercera potencia, por así decirlo. Él es santo, santo, santo. Y en su perfección de ser santo es intolerante al pecado, sin importar la cantidad de pecados o tamaño de pecado que usted le ponga. Puede ser la dosis mínima de pecado y tal cosa es insoportable ante Él. Y por mínimo que nos pueda parecer algún pecado, ante Él, que es santo, 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 ese mínimo pecado es cosa grave, digno de ser asumido con pena de muerte. La Biblia lo dice muy claro: la paga del pecado es muerte. Me ha encantado cómo relaciona Tozer la santidad de Dios con los juicios divinos. Dijo él: Dios es santo y ha hecho de la santidad la condición moral necesaria para la salud del universo. Para conservar a su creación, Dios debe destruir todo cuanto quiera destruirla. Esto es supremamente importante. Para conservar a su creación, Dios debe destruir todo cuanto quiera destruirla. Todo juicio de la ira en la historia del mundo ha sido un acto santo de conservación. La santidad de Dios, la ira de Dios y la salud de la creación están unidas de manera inseparable. La ira de Dios es su intolerancia absoluta ante todo cuanto degrade su creación o destruya. El pecado, hermanos míos, es un destructor acérrimo, implacable, indolente para dañar la vida humana y las demás vidas que Dios ha puesto en esta inmensa casa que llamamos tierra. En los días previos al diluvio, seres celestiales y humanos mujeres cruzaron la frontera y les nacieron Nefilín, monstruos, gigantes, hechiceros, una raza ajena al proyecto divino, una generación genética y moralmente descompuesta. Entonces Dios salió al encuentro de su creación con juicios contundentes para salvar lo que ama, lo que se ha propuesto desde antes de la fundación de la tierra. Con el diluvio, Dios trajo juicios a los hombres
y también trajo juicios sobre los ángeles. Dice la carta de Judas, capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. El apóstol Pedro también recogió estos juicios divinos sobre ángeles y humanos en los días previos al diluvio. Dice así segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos. Hoy, escúcheme bien, hoy la humanidad se empeña en cruzar las fronteras que nos aproximan a unos encuentros con los juicios divinos. Haga cuentas: legalizaciones del aborto, legalizaciones de estupefacientes, aceptación y promulgación e inducción a la homosexualidad, legalización de matrimonios entre humanos y mascotas, aceptación y recomendación de adulterio y fornicaciones, aceptación y promoción de la infidelidad, apertura a depravaciones sexuales, una ingeniería genética y robótica que juega a ser dioses, incremento de narcotráfico, corrupción, homicidios, violencia urbana y rural, corrupción religiosa. Y la religión no es ajena a esta realidad de maldad. Escándalos de pastores inmorales, escándalos por sacerdotes pedófilos, escándalos financieros de los unos y de los otros. Escúcheme bien, la iglesia evangélica ha venido construyendo un cristianismo cultural, cuando Cristo es contracultura. La iglesia evangélica ha venido construyendo un cristianismo cultural, a través del cual quieren evangelizar a las gentes con cierta bacanería, amortiguando el pecado para flexibilizar algunos mandamientos bíblicos, cambiando los sermones de exposición bíblica por charlas motivacionales, entregando el púlpito a chicos y chicas sex symbol, ofreciendo prosperidad a todo pulmón, presentando un evangelio sin santidad, sin reverencia, sin cruz, sin sufrimiento, sin renuncia, sin entrega absoluta a Cristo. Una iglesia tibia que tolera el espíritu de Jezabel, que permite las doctrinas de Balaam, que practica la hechicería, que alimenta la avaricia con doctrinas de pactos y siembras, que de Cristo tiene mínimo o nada. A este paso, ¿hacia dónde vamos? Hacia un encuentro con los juicios de Dios. A este paso, vamos a un encuentro con los juicios de Dios. Iglesia, ustedes verán qué tipo de encuentro quieren tener este año. Si un encuentro con Dios o un encuentro con los juicios de Dios. Si usted quiere un encuentro con Dios, abandone su vida pecaminosa. Y si usted quiere un encuentro con los juicios de Dios, el que es malo siga siendo malo todavía. El que esté enlodado en el pecado, enlódese más. Bien, me calmaré. El doctor Fernando Mosquera, quien es un extraordinario teólogo y filósofo evangélico, en su libro La fe en tiempos del COVID-19 dijo: la Biblia ha hecho manifiestos vez tras vez los grandes esfuerzos que Dios ha realizado para provocar el arrepentimiento y la conversión de la raza humana. Ha hecho descender castigos moderados. Yo creo que el COVID-19 es uno de ellos, creo yo.
con cierto grado de severidad para que el ser humano presionado por ellos se convirtiera. Por otra parte, ha colmado al hombre de su bendición y providencia, ha enviado a múltiples hombres santos a lo largo de la historia bíblica para reconvenir a la raza humana. Envió a su Hijo amado, estableció la iglesia para llamar a los hombres al arrepentimiento, y aún así la raza no ha abandonado su mal camino. Don Fernando mismo lo dijo en una conferencia que transmitimos por el canal de Dios para Todos. El COVID-19 es apenas un anuncio de los juicios que vendrán si la humanidad no se arrepiente. Usted dirá, pero Edison, Dios es amor. Sí, amén. Pero diga la frase completa: Dios es fuego consumidor. También amén. O nos arrepentimos o asumimos las consecuencias de nuestro pecado. Escoja. O te arrepientes o asumes las consecuencias de tu pecado. Volvamos a Dios ahora que puede ser hallado. Llamémoslo en tanto está cercano. Dejemos los pecadores nuestros caminos y nuestros pensamientos pecaminosos y volvamos a Dios, que Él es amplio en perdonar. Incline su rostro, por favor. Los que están en casa, los que están aquí, respondan esta pregunta de corazón. ¿Qué te dijo Dios esta noche? A través de esta exposición bíblica, ¿qué te dijo Dios? Y ahora habla con Dios al respecto. Ahí donde usted se encuentra, habla con Dios al respecto. Él está aquí. A la espera de un corazón que sinceramente dé un giro de 180 grados y vuelva a Él. Él aquí está esperando que tú le digas: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ten misericordia de mí. Sé propicio a mí que soy pecador. Quiero vivir en integridad, ayúdame. Ayúdame porque yo en mis fuerzas soy un fracaso. Yo en mis fuerzas no puedo. Pero si soplas sobre mí tu vida, tu espíritu, y no quitas de mí tu Santo Espíritu, entonces me deleitaré en tus mandamientos y los voy a obedecer de todo corazón. Endereza mis pasos, límpiame de mi maldad, borra mis pecados.
Haz de mí una nueva criatura que viva para la gloria de Dios, para bendición de la iglesia y del mundo. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Les amo con todo el corazón.